la anteúltima charla de este ciclo 2020, de este raro año 2020. Como siempre les digo, este espacio nació pensando en esa frase que dice: nadie pide lo que no conoce, y de verdad desde el COPRED, pensando en el espacio que tiene el Consejo Provincial de Educación y Trabajo respecto a la articulación del mundo de la educación con la producción, con la ciencia y tecnología y con el mismo trabajo, nos parece sumamente importante informarnos de diversas áreas de conocimiento, y por eso es que implementamos este espacio que tiene seguidores, y eso nos pone muy contentos, y seguidoras, y que pensamos de alguna forma reacomodar para el año que viene, profundizando algunas áreas, algunos ejes de conocimiento que estuvimos trabajando este año, pero también metiéndonos en unos nuevos. Un par de avisos parroquiales, y es que como les dije, esta es la anteúltima charla. La última va a ser sobre economía circular, que de alguna forma junta algunos de los temas que estuvimos viendo en los últimos jornadas de este ciclo de charlas. Esto va a ser con Alejandro Jurado, que es ecólogo urbano, y a diferencia, acá hay otra vez otro cambio. Esto es que en lugar de ser un martes, va a ser el miércoles, y en lugar de ser la semana que viene, va a ser el miércoles 9 del 12. O sea, es el primer y último ciclo, la charla de diciembre. El miércoles 9 del 12, eso sí, a la misma hora, 17 horas, por aquí, por este canal. Hoy vamos a hablar sobre movilidad sustentable y electromovilidad. Ahí ya escuché, leí, mejor dicho, algunos de ustedes diciendo qué bueno lo de electromovilidad, y para eso fuimos como a la fuente, que es la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos. Nos parecía como muy importante tenerlos a ellos aquí, y entonces nos contactamos con Mariano Jimena, que es el que nos va a acompañar hoy, que justamente es el presidente de AVEA, que es la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos, y además, bueno, obviamente experto en estos temas de movilidad sustentable, electromovilidad, consultor y desarrollador industrial en esta área de conocimiento. Creo que sin más le voy a dar la palabra. Solamente agradecerles una vez más infinitamente a todos y a todas los que están escuchando, los que están participando, los que a su vez hacen un giro en esto de pasarle la información sobre estas charlas a otros docentes, a otras escuelas. Realmente hay como una cosa que se armó alrededor de estas charlas que nos parece súper interesante, en esto de la avidez por conocer, por aprender, por escuchar información sobre distintas áreas del conocimiento. Hoy va a ser una presentación un tanto diferente a las de siempre. O sea, Mariano va a hacer una presentación breve para mostrarnos como un poco sobre dónde está y hacia dónde va el mundo de la electromovilidad, y después vamos a empezar ahí seguramente a responder a preguntas que ustedes puedan poner en el chat de donde están viendo la presentación, la charla, y si no, interactuaré con él para trabajar un poco este tema que también es tan apasionante y que tiene muchísimo futuro. Mariano, nada, cuando vos digas, tenés la palabra, así que te paso el micrófono virtual para que hables de movilidad sustentable y electromovilidad. Muchas gracias, Mariano. Bueno, gracias Fernando y a todo el equipo, bueno, y a la audiencia que está del otro lado de la pantalla. Agradecerles a todos, y me agarro un poco de esa frase con la que comenzaste, que nadie pide, algo así dijiste, lo que no conoce, ¿no?
y de eso se trata también parte de la electromovilidad, de la electromovilidad vinculada al trabajo, a la educación, y también a nivel empresarial, que muchas veces hay personas que de repente, pero de esto se trataba el auto eléctrico, o yo pensé que el auto eléctrico era una cuestión de 2050. ¿Pero qué? ¿Lo podía cargar en mi casa? ¿No es que, bueno, todas esas preguntas que a veces surgen que tienen que ver con la falta de conocimiento, entonces por ahí no hay una demanda porque no se conoce, a veces también porque la oferta puede estar un poco floja, pero parte de nuestro trabajo desde AVEA y por eso nuevamente agradecerles a todos ustedes el espacio de poder colaborar y compartir lo que conocemos y lo que hacemos desde hace prácticamente 10 años, que es poder llegar a la mayor cantidad de personas con información, compartirles experiencias y en ese sentido cada uno, el que sea usuario o futuro usuario, potencial usuario que pueda elegir tener un vehículo eléctrico. Ahora vamos a ver qué vehículos eléctricos hay, que el que quiera desarrollarse en una profesión pueda decir, che, mi camino, sí, me gusta eso, va por ahí. Y seguro ahora en esta horita que vamos a estar juntos vamos a poder ver que está mucho más cerca de lo que muchos piensan y que ya es un presente. Así que si me permitís, voy a compartir pantalla. Ahí está, ¿se ve, Fernando? Ahí se empieza a ver, sí, ahí está, ahí se empieza a ver. Ahí está. Perfecto. Ahí creo que estamos en pantalla completa. Maravilloso, sí, Bárbaro. exactamente. Bueno, un poco del presente y futuro de la movilidad sostenible desde AVEA, como decía Fernando, y yo soy Mariano Jimena, presidente, socio de AVEA, uno de los 23 socios fundadores allá por 2012-2013 y actual presidente de AVEA, que es la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos. Decía esto de tiempo atrás y AVEA arrancamos allá por el año 2011-2012, logrando formalizar la asociación con todo lo que eso lleva y trámites varios, IGJ, por ejemplo, de que logramos firmamos el acta constitutiva por 9-10 de octubre de 2013. Y digo esto porque fue un poco una aventura en la que nos embarcamos estos 23 socios fundadores que veíamos, teníamos esta inquietud de los vehículos eléctricos y por eso Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y le agregamos una A al final, una A más, alternativos, porque alternativo a lo que ya existía. Alternativo a lo que contamina más, para intentar contaminar menos, para ser más sustentables, para ser más sostenibles. De ahí que le agregamos esa última letra, que hoy vemos que son los vehículos eléctricos, los vehículos traccionados por una planta motriz, por un powertrain eléctrico. Quizás el día de mañana la tecnología avance y por ahí logramos encontrar algo más sostenible que contamina menos y bueno, ahí estará AVEA para seguir trabajando y descubriendo nuevas tecnologías. Hoy ya estamos en el orden de los 150 socios, personas físicas. Digo esto porque hay una diferencia entre empresas y personas, personas físicas o personas jurídicas y están todos invitados y invitadas a participar de AVEA, a asociarse y todos tienen un espacio para poder trabajar y también las empresas tienen un espacio porque se tratan digamos, dentro de espacios diferentes, pero vinculados dentro de la asociación, porque lógicamente si hay usuarios que demandan una movilidad sostenible, si hay estudiantes y profesionales que se quieren dedicar a esto, también tiene que existir un mercado y ese mercado lo llevan adelante las empresas y siempre con el rol del Estado presente, un poco ordenando y marcando el rumbo de hacia dónde tiene que ir la electromovilidad y la movilidad sostenible en el país. ¿Por qué AVEA es Asociación de Vehículos Eléctricos y Alternativos y no de Movilidad Sostenible, como vamos a ver después, que fue la que fundamos, que hoy somos 10 asociaciones, ahora le voy a contar a nivel Latinoamérica? Porque es un concepto que aprendimos con el pasar del tiempo, haciendo experiencia y principalmente
entendemos como un todo a la movilidad sostenible cuando buscamos ser más sustentables, más sostenibles en el cómo nos movemos, en el cómo nos movemos nosotros, como el transporte de pasajeros o el transporte de mercancías, sea esto por agua, por tierra o por aire. O sea, es indistinto. Siempre necesitamos, y el ser humano tiene una tendencia a necesitar moverse. Entonces, podemos ser más sostenibles, por ejemplo, viajando en una bicicleta o en un transporte público de pasajeros. Hoy por ahí el colectivo está en un paréntesis por todo esto de la pandemia, pero claramente esto se va a solucionar. Yo tengo totalmente fe y estoy seguro de que más pronto que lejos en el tiempo vamos a poder volver a subirnos a un colectivo sin ningún problema. Y ahí somos más sostenibles ya por el simple hecho, por ejemplo, de no estar usando un vehículo de 1.500 o 2.000 kilos para 5 pasajeros solamente con uno. ¿Cuántas veces vemos en una ruta, en una autopista, parados o estacionados en la calle, ocupando espacio, ocupando lugar, un vehículo grande para llevar solo una persona, solamente una persona? Ahora, si a todo esto, que es ser más sostenible, porque somos más eficientes con todo, con el espacio, con la energía, ¿qué hacemos? Le sumamos una fuente, una planta motriz más sostenible aún, como puede ser la eléctrica, después vemos un poco de dónde puede provenir esa energía, nos volvemos más sostenibles aún, por la parte tecnológica y por la manera en que utilizamos los medios de transporte. Es un cambio de paradigma en el transporte, sin ningún lugar a duda. Después vamos a ver un poco cuando toquemos la parte de recarga, porque a la hora de usar el vehículo, realmente el que sabe movilizarse en una bicicleta lo va a poder hacer una bicicleta con asistencia al pedaleo eléctrica, o el que sabe manejar un auto con un motor de combustión lo va a poder hacer con un motor eléctrico sin ningún problema. Pero vienen algunos otros cambios, desde cómo se reparan, desde que le estamos a un auto eléctrico le estamos cargando energía eléctrica, a un auto eléctrico pero con hidrógeno, con celdas de combustible, le vamos a estar cargando hidrógeno, y a un motor de combustión interna, le vamos a estar cargando energía en forma de fósil, de combustible líquido. Entonces, estamos buscando que sean tecnologías más limpias, los sistemas de recarga múltiples. Vamos a poder cargar en nuestras casas, por ejemplo. El sector automotriz con todo esto se ve, digamos, está cambiando, pero ese cambio tiene que ser, nosotros no vemos la necesidad de que sea una curva drástica, porque una pendiente muy pronunciada, porque hay todo un sistema que se tiene que ir acostumbrando, que se tiene que ir adaptando. Y siempre las adaptaciones, no hay mejor manera de hacerlas que sea en forma suave. Ahora, suave pero sostenida. No nos olvidemos que vamos hacia allá. Lo tenemos que hacer de a poco, con pasos firmes, pero sí con un objetivo seguro, que es ser más sostenibles en el transporte. Y que está totalmente claro, y un poco la pandemia a esto nos ayudó, que, por ejemplo, la polución ambiental, el aire, con transporte o sin transporte de combustión, cambia completamente. Ahora, si ese transporte fuese 100% eléctrico, sería como esos días que veíamos imágenes, por ejemplo, en la India o por ahí Santiago de Chile o muchas otras ciudades del mundo que tienen alta contaminación debido al transporte, y si vamos al vehículo eléctrico, esa contaminación va a bajar y muchísimo. Acá vemos unos cuadros para ver el crecimiento y las proyecciones del auto eléctrico en el mundo. O sea, se están disparando y estamos en esos años donde las curvas empiezan a ver que se empiezan a ir para arriba muy, muy rápido. Solamente con ver Tesla, cómo cada vez se capitaliza más y va creciendo una empresa que tiene en el orden de 10 años de historia, realmente eso llama mucho la atención a todo el sector automotriz, a toda la industria. Acá les contaba desde el rol de las instituciones. Cuando formamos AVEA, tuvimos en particular, había una cuestión técnica que era definir rápidamente o entender dónde estaba el límite entre lo que era una bicicleta convencional y una bicicleta eléctrica con asistencia al pedaleo, y cuándo pasaba a ser moto. Se trabajó muchísimo sobre eso. Otro punto es ley, tener normativa y principalmente tener una ley
de vehículos eléctricos. Hoy el Estado Nacional está trabajando, y principalmente desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, en una ley de movilidad sustentable. Esperemos verla pronto. La verdad que ya desde ABEA estamos un poco ansiosos, pero sabemos esperar para que salga bien. Y lo otro que veíamos allá por 2011-2012 era cómo podíamos trabajar en conjunto en el mundo, por pensarlo con muchas ganas y ser bien soñadores, y en la región, cómo vincularnos regionalmente con otras asociaciones pares para tomar experiencias de más. Y ahí fue que surgió Álamos, que es la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible. Álamos ven distintos países o distintas actividades o acciones que han habido en varios países de la región, incluye desde México hasta Chile, bien al sur. Acá ven las 10 asociaciones que hoy están presentes en Álamos. Firmamos un primer acuerdo en el Salón del Automóvil de San Pablo, en Brasil, en el año 2018. Luego, en 2019, el 12 de febrero, en Ciudad de México, con el apoyo de ONU Medio Ambiente, firmamos el acta constitutiva, donde ven en la pantalla las primeras 5 asociaciones. Son las 5 asociaciones fundadoras. Un traspié ahí donde la asociación de Brasil tuvo que esperar para volver a incorporarse, pero finalizando la gestión del año pasado, 2019, logramos llegar al número de 10 asociaciones nacionales de cada país, donde trabajamos día a día compartiendo información, vinculándonos. Argentina, ABEA, le tocó la primera presidencia pro tempore. Actualmente la lleva adelante Colombia, la asociación Andemos, y así seguirá con la asociación de Perú el año que viene, y los vicepresidentes son en el mismo orden que vemos ahí. Y la verdad que está dando muy buenos resultados, porque las experiencias de uno son experiencias que trasladadas nos pueden ayudar por ahí a no chocar con una piedra, o ponernos de acuerdo en qué manera llevar adelante una normativa, o también a la hora de la comercialización, porque estando de acuerdo nos podemos vincular entre los distintos países. Por más que pertenezcan o no a ABEA, nosotros compartimos los productos que hay en Argentina, los desarrollos que hay en Argentina, y lo mismo sucede con los países vecinos de... Estos son un poco los 5 puntos que les comentaba, resumidos: promoción regional, bienestar social y crecimiento de la electromovilidad, lograr menos emisiones en toda la región, cuidado del medio ambiente, transformar la cosa como está, y crear incentivos para la electromovilidad y la movilidad sostenible puede ir creciendo. Claramente, lo hablábamos recién, problema, solución. El problema de la contaminación solucionado por la electromovilidad, principalmente, es el cuadro que pueden ver, la foto, la imagen a la izquierda de la pantalla, que es la contaminación. Pero no solamente la polución de lo que respiramos, ni hablar del particulado de diésel, que esas partículas que en un momento se luchaba porque fueran cada vez más pequeñas, más chiquitas. ¿Qué terminó pasando? Que esas partículas, cuando nosotros las respiramos, se meten más adentro de nuestros pulmones, y más difícil es filtrarlas o sacarlas, con lo cual nos contaminamos más aún nuestros pulmones. Entonces, trabajar para eso, para bajar la contaminación del aire, pero también es la contaminación auditiva, las vibraciones. Bueno, todo esto va haciendo que la electromovilidad, la movilidad sostenible, esté cada día más en agenda en el mundo entero. Hace pocos días atrás, Reino Unido, que a veces da pasos para adelante, para atrás, pero siempre con una curva creciente, anunció que 2025-2030 se suspende la venta de vehículos a combustión. Estamos hablando menos de una década, y así hay muchos países más del mundo que están trabajando en el mismo sentido. Claramente estamos en América Latina, en Sudamérica, y tenemos que ir viendo cómo afectan estos cambios a nuestra economía, porque también hay que cuidar, como en pandemia cuidamos la salud y se busca también cuidar la economía, en la movilidad sostenible también se busca cuidar el medio ambiente, pero también cuidar la economía. Pero sin lugar a dudas, lo digo con muchas ganas, y me metí un poco en el tema de electromovilidad hace 10 años por el lado industrial. Estamos seguros que la electromovilidad también va a traer muchos puestos de trabajo y mucho desarrollo tecnológico e industrial.
Acá un dato interesante, muchos lo deben saber, y tiene que ver con la energía y el transporte. El transporte en la República Argentina consume en el orden una tercera parte de la energía que nos consumimos. Ven que en lo comercial y público un 14%, residencial se lleva un 26%, el agropecuario un 7%, la industria un 21% y el transporte un 32%. Y me voy rápido a unas pantallas para adelante y después vamos a volver para atrás, espero no marearlos, pero es interesante esto. Miren, para hacer 100 kilómetros, ¿sí? Con un auto eléctrico estamos en el orden de los 15 kWh de energía, un uso normal, medio. Un litro de combustible de nafta tiene el orden de 10 kWh de energía. Estamos diciendo que en equivalencias estaríamos realizando con un litro de combustible, ¿sí? Los 100 kilómetros, que esos 10 kWh, 15, estamos en una relación de 5-1, dependiendo, lógicamente, la calidad del auto de combustión, la calidad del auto eléctrico y demás. Ahora, esta relación hace que claramente queda demostrado empíricamente que quemar combustible fósil en un auto en movimiento es mucho más ineficiente que en un vehículo eléctrico. Entonces podemos hablar de una relación energética de base, para no irnos para las nubes, de 5-1 la relación entre lo que se consume de energía eléctrica y lo que se consume de energía en combustible fósil. Bien, volvemos para atrás. Bien, entonces por eso la importancia, yendo a un ideal donde podamos suponer que el 100% del transporte pudiera ser eléctrico, estaríamos bajando prácticamente de un plumazo a la mitad el consumo de energía, ni hablar de contaminación, que era lo que veníamos hablando hasta ahora. Bien, un repaso breve de los transportes vinculados a la electromovilidad. Vamos, de izquierda a derecha, micromovilidad, monopatines, tan en auge y que se están viendo en todo el mundo. Bicis eléctricas y motos eléctricas. Ahí están los livianos, que está esa delgada línea entre las bicis y las motos. También hay dispositivos de movilidad personal que son parecidos a los monopatines y hay muchos otros. Iremos viendo qué tan disruptivos nos ponemos y cuánto los podemos ver en las calles y cuándo. Después vehículos livianos como un sedán 4 puertas, 5 puertas, un utilitario mediano. Esos dos vehículos, que son el Renault Kangoo y el Nissan Leaf, son dos vehículos que ya están en la Argentina circulando, 100% eléctricos. A pesados, transporte público de pasajeros, camiones, recolectores para la recolección de residuos. Como pueden ver, cualquier tipo de vehículo puede ser eléctrico y siempre decimos lo mismo. ¿Todos los vehículos sirven para trasladarse? Sí. Hay que buscar, según la aplicación, cuál de todos estos y muchos otros que hay es el que más nos sirve. Porque de nada me serviría a mí tener, y ahora vamos a ver la parte de baterías, un auto con 500 kilómetros de batería, de autonomía, para usarlo 50 kilómetros por día nada más. No tiene ningún sentido. Bien. Tipos de vehículos según su powertrain, según su planta motriz. Vamos del motor de combustión interna, donde le cargamos diésel o nafta, lo quemamos dentro del motor térmico, obtenemos la fuerza par potencia transmitida a las ruedas y ahí tenemos el auto de combustión interna. Avanzamos un poquito y nos ponemos un poco más sostenibles, un poco más verdes. Y ahí vemos un híbrido puro, donde la energía sigue siendo suministrada por la energía del combustible fósil. Nada más que tiene una combinación de un motor eléctrico con uno de combustión y va alternando en algunos momentos en paralelo, en algunos momentos se apaga el motor de combustión y queda nada más el eléctrico, en otros es al revés, y se va tornando cada vez más eficiente y normalmente a bajas velocidades funciona por una corta autonomía, porque tiene baterías en el orden de los entre 5 y 10 kWh para acumulación de energía, funciona eléctricamente. Luego pasa a combustión. Después vamos, el mismo caso híbrido, pero a su vez enchufable. ¿Esto qué nos permite?
poder llegar a casa, a la oficina, en una playa de estacionamiento, en la vía pública, y conectarme a la red eléctrica y alimentar de energía eléctrica al auto. En este caso, si uno no supera esa velocidad límite para funcionar en 100% eléctrico y no agota, o el recorrido que uno hace alcanza con la carga de una batería, o sea, con una sola carga de esa batería, podría andar todos los días de la vida a eléctrico, y en el momento que necesito hacer un viaje más largo, combustión. Es un buen mix para lo que sucede acá en Argentina. Después está con extensor de rango, que es tener un generador a bordo, y por último, el 100% eléctrico. Hay una pregunta que muchas veces hacen: no, pero yo quiero llegar a Mar del Plata con el eléctrico, entonces no lo puedo tener porque la autonomía de los autos que se venden no llega. Y uno pregunta ahí un poquito después: ¿cuántas veces fuiste a Mar del Plata en el último año? No, nunca. O una sola vez, o 2 veces. Bueno, ahí es donde hay que ver qué formas hay de poder viajar en una forma más sostenible. Por ahí en ese momento conviene ir en un bus y ser más sostenible y tener el auto eléctrico para moverse en la ciudad. El promedio de uso de un auto en área metropolitana de Buenos Aires es de 55 kilómetros por día, con lo cual con cualquier auto eléctrico que hay en la Argentina se puede andar a 100% eléctrico todos los días de la vida. Bueno, esta es la que ya había adelantado antes. Y acá los componentes básicos, y para quienes nos están escuchando y pensándolo desde la educación y cómo va a cambiar la educación técnica y dónde voy a tener que empezar a mirar y prestar atención. La transmisión cambia. Electrónica de control y potencia. Es la electrónica que provee de la energía, administra la energía que se le brinda al motor. El motor en sí mismo, motor eléctrico. Las baterías, el BMS, que es la electrónica que cuida y administra la energía, pero del lado de la batería. El cargador que llevan adentro de los autos, porque todos los autos llevan un cargador on board. Y todos los sistemas de alimentación o cargador que se encuentran en una casa, en una estación de servicio. Como vieron, YPF hace pocos días inauguró puntos de carga rápida en 50 kilowatts. Entonces, estos son los componentes principales de un auto eléctrico, de un auto híbrido, porque menos cargador de afuera o los sistemas de conexión, ya un auto eléctrico tiene esto, todo lo que ven acá, un auto híbrido, perdón, ya lo tiene. Las baterías, fundamental. Hasta hace poquito tiempo atrás, hablo de 1 o 2 años, el 50% del costo de un auto eléctrico, 100% eléctrico, eran las baterías. Estos costos, estos valores están bajando, y todos los años se supera la proyección del año anterior. Y un poco ahí ven las tecnologías: ion litio, litio hierro fosfato. Se llegará el momento a aluminio aire o de baterías de estado sólido con sodio. Es claramente la batería como va aumentando. Esta presentación no tiene mucho de hidrógeno, pero también hay que seguir teniendo en cuenta que la otra posibilidad es alimentar con hidrógeno, suministrar hidrógeno a un tanque, cargar un auto, y a través de una celda de combustible ese hidrógeno generar electricidad, la cual, cuando se habla de un auto de hidrógeno, se habla de un auto que se le carga hidrógeno, pero el motor sigue siendo eléctrico. Miren las curvas y las proyecciones de consumos de baterías de litio en los próximos años. O sea, el crecimiento realmente es muy importante. Acá vemos las partes de la carga. ¿Cómo cargamos un auto eléctrico? Ven donde dice el conector AC, y del lado derecho de la pantalla ven un cargador que es un sistema que controla el suministro de carga del auto. Y el auto, cuando se está alimentando en corriente alterna, lo que hace es tener una etapa de potencia y transformación y rectificación dentro del vehículo para cargar la batería. Ahora, ¿qué pasa? Esta carga se llama carga lenta, en algunos casos semirápido hasta 22 kilowatts y en algunos hasta 43. Normalmente esto es un tipo de cargador domiciliario en 7,4 kilowatts de potencia, que permite tranquilo en una noche, cuando uno llega a la casa, lo conecta, se va a dormir para un uso diario normal, al otro día el auto está 100% cargado. Y del otro lado
donde ven el conector DC de corriente continua, son equipos más grandes donde toda esta etapa de potencia, rectificación, tensión ocurre fuera del vehículo. ¿Qué pasa? Uno es mucho más grande que el otro es más pequeño, entonces acá a través del BMS la energía en corriente continua entra la electricidad directamente a la batería pasando a través del BMS. Los modos de carga, modo 2, modo 3, modo 4, son la forma en la cual principalmente tiene que ver con potencia y cuán protegido está este sistema. De hecho, en el 2018, desde ese año tenemos un reglamento electrotécnico que trabajamos junto a otros colegas dentro de AEA, la Asociación Electrotécnica Argentina, donde se definen cuáles son las formas de hacer las instalaciones, qué medidas de seguridad hay que tomar, qué hay que entender del sistema de recarga para hacer instalaciones principalmente seguras. Acá ven los tipos de conectores, son los distintos conectores que ven en el mundo. Tienen principalmente, lógicamente, una puesta a tierra que llega al auto, un sistema de comunicación, dos sistemas de comunicación, uno para transmitir información y uno de mayor seguridad con el vehículo, y después los pines que ven ahí, los conectores de la parte de potencia. Algunos en corriente continua, como el que ven a la derecha, los dos que ven a la derecha, Chademo y Combo CCS, son en corriente continua, y los de la izquierda, Yuko, tipo es una conexión europea, acá sería el Toma Iram, tipo 1, tipo 2, que ya son de modo 3, son en corriente alterna, es la forma en que alimentamos al vehículo. Y por último, para ir cerrando, muchas veces preguntan si, por más que tengamos una matriz de generación principalmente térmica en la Argentina y estemos en el orden, dependiendo del día, de generación en un 10%, 8% de generación renovable, si tiene sentido usar un auto eléctrico. Claro que tiene sentido, porque vamos a usar menos combustible fósil, así estemos quemando ese combustible para generar energía eléctrica. Al usarlo en un transporte de vehículo eléctrico, motor eléctrico, vamos a estar utilizando a su vez menos energía. Y si vamos migrando hacia el vehículo eléctrico, cuando las dos cosas crezcan, el vehículo y la fuente de generación de energía yendo a renovable, vamos a terminar teniendo un círculo virtuoso entre generación renovable y utilización de una fuente renovable, que es el vehículo eléctrico. Fernando, hasta acá llega la presentación. Ok, a mí se me disparan un par de preguntas que tienen que ver, por un lado, con la situación actual del mercado de autos híbridos, autos eléctricos en la Argentina, y después una cuestión que tiene que ver con la formación de los recursos humanos para atender a la demanda más técnica de, no sé, un taller mecánico. Entonces, primero voy por el lado de la actualidad. Hoy lo que sí hay es un mercado de autos híbridos en Argentina. De hecho, hay un par de empresas que están vendiendo modelos. Digo, no voy a decir las marcas para que me cobren, pero es esto de que hay un par de empresas internacionales, no argentinas, que están cobrando, que están vendiendo autos híbridos. Eso es así. Sí, es así, 100% y desde hace muchos años. A ver, hay un caso, una compañía oriental que está a la margen del río, por decirlo de algún lado, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, viene vendiendo autos híbridos desde hace muchos años y claramente necesitan una capacitación especial. O sea, y Fernando, y permitime también muy importante, el tema de la capacitación a las fuerzas públicas de defensa civil, por ejemplo, para atender un siniestro. Digo, son dos cosas que hay que prestar mucha atención, porque no es lo mismo asistir a un auto con tensión que solamente con combustible. Pero es más, esa marca de la que no estamos hablando tiene proyectos de empezar a fabricar uno de sus vehículos híbridos en la planta de Argentina. Para el año 2023 fueron los anuncios. Imagínate la necesidad que podemos tener de tener personal capacitado, formado
para que se puedan desempeñar en esas tareas. Así que totalmente de acuerdo. Sí, Rose, nos hemos reunido con la empresa que está ahí en Salas de Campana y de hecho ya planteo eso para el 2023, han empezado a trabajar. Pero, ¿y autos eléctricos puros? ¿Hay oferta en Argentina? Hay oferta, y más si la comparamos con el resto del mundo y con muchos países vecinos, de lo que llamamos, de lo que son categoría M, perdón, tenemos dos marcas, uno utilitario y el otro un auto sedán. Hace poco apareció un súper deportivo que tiene hasta la capacidad de cargar en 300 kilowatts de potencia. La carga realmente, recién hablaba que lo de la petrolera de bandera YPF tiene hasta 50 kilowatts de potencia, esto estamos hablando que podría multiplicar por 6. Sí, hay dos de esos, realmente hay muy pocos todavía y por eso tenemos que trabajar y se está trabajando en todo el país en materia de ver cómo se promociona y va para adelante, pero es un número ganador la electromovilidad, Fernando. No, los números que veíamos recién y lo que está pasando en todo el mundo y las distintas noticias hacen que, nada, como habrá sido la inyección electrónica en su momento, el auto eléctrico llegó para quedarse. Sí, a mí, leí la misma noticia que vos de Boris Johnson anunciando lo del 2030, que no van a haber más autos de energía fósil en Gran Bretaña, y la verdad que nos impactó, por eso nos reunimos con la automotriz. Quiero una cosa también más en lugar de lo financiero, económico. Sí. Cuando vos compras un auto híbrido, ¿tenés ventajas y positivas o no? También ahí con el tema de la patente, ¿cómo es eso? Mira, está creo que era desde 2017 y ahora se renovó, hay un decreto del Ejecutivo que por ejemplo, se bajan los aranceles de importación. Entonces se logra muchas veces que por ahí un auto híbrido o un auto eléctrico estén, digamos, más barato o al mismo precio que su hermano de combustión. Entonces hay un sistema de promoción que se va renovando, en este momento es por 6 meses más, hasta que tengamos una ley de movilidad sustentable tan necesaria, que también tiene que tocar esos temas. También hay que entender que hay ciertos impuestos a nivel país. Argentina es muy federal para algunas cosas, para otras cosas, por ejemplo, patente tiene que ver con una cuestión más de los distritos, de las provincias. Pero, por ejemplo, en Santa Fe, en Ciudad de Buenos Aires, creo que Neuquén también, no se paga patente. En algunos lugares hay un tema con ingresos brutos. Entonces, a ver, también se pregunta cuánto se puede incentivar, hasta dónde le voy dando beneficios. Esto es muy fácil. Hoy la cantidad es muy baja, muy pequeña. Entonces le puedo dar incentivos muy altos. ¿Por qué? Porque necesito que crezca. Cuando eso se empieza a emparejar, digo, la cantidad del mercado compartido entre el auto a combustión y el auto eléctrico, cuando los dos estén parejos, bueno, ahí los empezaremos a soltar. O sea, estamos hablando de buscar incentivos que con el tiempo sean decrecientes para que cuando no lo necesite más, listo, lo sacamos. Y por otro lado, también hay que entender que hoy el vehículo eléctrico, la masividad con que se produce es baja, entonces todavía no hay una escala productiva que permita que los precios sean más bajos, pero con la cantidad de componentes que tienen, menores, y además con la menor energía que uno usa, porque si uno empieza a proyectar en el tiempo cuando el precio de los autos eléctricos baja un poquito más, realmente también va a ser un negocio tener un auto eléctrico. Fernando, no me quiero olvidar que dentro de los vehículos se fabrican bicicletas eléctricas en la Argentina, motos eléctricas, hay autos categoría L6, L7, que esta es una nueva categoría que está dentro de los livianos, que son autos pequeños de 4 ruedas, de 2 pasajeros, que por ahí para la ciudad ocupan poco espacio y consumen poca energía. Tienen baterías más chicas porque no es necesario tener una batería grande, pero de esos autos también se fabrican en Argentina y creo que todos los argentinos ahí tenemos que estar orgullosos de que estamos fabricando autos eléctricos. Sí, está bien, porque uno siempre piensa en autos y no piensa ni en las bicis ni en las motos, que es otra herramienta fundamental de movilidad. Pero vos decís que hay empresas argentinas que están produciendo un auto chico eléctrico, ¿esto es?
Sí, 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 es así, categoría L6 y L7. Digo porque es una nueva categoría vehicular que antes la ley de tránsito no la contemplaba y desde hace unos años está, digo, llevan su LSM, la licencia de configuración de modelo, y se están fabricando en Argentina. Y, y bicicletas eléctricas, hay un montón de fábricas. Y cuando se van lanzando, a ver, a través de Álamos, ¿qué sucede? Ese espíritu tuerca que por ahí tenemos los argentinos, lo ven así nuestros países vecinos. Entonces están muy atentos a lo que vamos haciendo y un poco esto de pensar en... A ver, cuando pensamos en el agro, en un campo, todo el que se dedica a eso sabe que lo primero que tiene que hacer es preparar la tierra, ararla, fertilizantes, a ver, tratar de que la tierra esté bien preparada para ir a poner esa semilla. ¿Y por qué te hago un poquito esta metáfora, esta analogía? Tenemos que prepararnos como industria, y la industria que necesita mano de obra calificada. Necesitamos, a ver, la tenemos en un montón de sectores, pero en este sector hay que formarla, porque si no, ¿qué vamos a esperar cuando en Argentina el 30% de los autos que se fabriquen sean eléctricos? Ah, no, tenemos que ir a buscar un profesional un técnico de tal país. Tengo una hija de 7 años y cuando empezó a ir al jardín aprendí que la educación empieza realmente en el jardín de infantes, quienes pueden ir, y termina a los 25 o 30 años cuando termina la universidad, ¿no? Entonces, podemos hablar de 25 o 30 años de formación de una persona. Tenemos que arrancar ahora y por eso este espacio, cuando me llamaste los otros días y pusiste esta propuesta arriba de la mesa de pensar en la educación técnica que se viene en función de la electromovilidad y la movilidad sostenible, creo que fue un sí rotundo y desde AVEA contentos por esto, porque lo venimos trabajando mucho. Así que hay que generar este terreno fértil, tener mano de obra preparada y para que también las empresas multinacionales que invierten en el país y que van a seguir invirtiendo, cuando decidan, che, ¿dónde fabricamos en Sudamérica autos eléctricos? Y vayamos a Argentina, que tiene la mano de obra mejor calificada de la región. Creo que ese sueño de lograr que Argentina sea el faro de la electromovilidad regional lo podemos hacer entre todos. Sí, eso vos quiero invitar a los que están escuchando a que hagan preguntas, pero quiero tomar varias cosas, por ejemplo, de Walter, de Morón y de Rubén en La Plata, que dicen que hay, por ejemplo, en Morón hay una fábrica que produce autos eléctricos y Rubén dice, en La Plata hay una fábrica que produce monopatines y bicicletas eléctricas, así que hay. Pero también quiero tomar la realidad que nos trae Daniel Duso cuando dice, bueno, bien, ¿quién va a reparar estas cosas? Porque hay que tener un saber específico. Y ahí justamente le quiero decir a Daniel que esta charla tiene que ver con que estamos pensando empezar a formar, justamente con la asociación que lidera acá el joven Jimena y Esmata, estamos pensando en la capacitación de instructores o docentes, en la posibilidad de que haya un instituto superior técnico, alguna línea que nos permita como anticiparnos ese futuro de empleo, como dice Mariano tan claramente, que ya viene, digo, la curva es exponencial. Por ahí cuando la gente empieza a ver que comprarse una bicicleta eléctrica, una moto o un auto pequeño o eléctrico le resulta como más accesible, no tiene que pagar la patente o lo que fuera, seguramente va a haber un vuelco de la gente hacia ese sector. El tema es, como bien dice Duso, ¿quién los va a reparar? ¿Quién los va a arreglar? Bueno, en eso estamos trabajando, ¿no? Sí, totalmente. Y no solo el auto, los sistemas de recarga, la instalación de los puntos de carga. ¿Cuántos electricistas matriculados encontrando una nueva fuente de trabajo que tenga que ver? A ver, en el último tiempo el tema del aire acondicionado, ¿no? Bueno, va a venir el combo, necesito que me instalen el aire acondicionado y el cargador para autos eléctricos. Está buenísimo. Está bueno pensar en el combo aire acondicionado y que me vean la bicicleta. Venime a ver el aire y la bicicleta, venime a ver el aire. Una cuestión muy puntual con el tema de la bicicleta eléctrica. Sí. Cuando vos decís, también se enchufa, digo, porque el monopatín sí, digo, lo ves que se lo lleva, lo recarga, pero la bicicleta también se enchufa. ¿Cómo es eso? ¿La llevas a tu casa, la enchufás
o la trifásica que hay en las paredes? ¿Cómo es eso? La bicicleta eléctrica tiene un cargador muy parecido al de una notebook. Tiene la suerte comparado con el monopatín. Bueno, el monopatín también le podés dar a un pie, que podés pedalear si te llegaste a quedar sin batería. Y son bicicletas con asistencia al pedaleo, que vos pedaleás un poco y el motor te asiste. Se te agotó la batería, sacás el cargador y lo vas a alimentar con corriente alterna, el ejercicio es el mismo que enchufar una compu, es exactamente el mismo. Y realmente, bueno, viste con esto de la pandemia, el boom de la compra de bicicletas en todo el mundo, desabastecimiento de piezas, demora en las entregas. Bueno, y la bicicleta eléctrica realmente es un producto ideal para la ciudad, una ciudad grande, o también para un pueblo. Sin ninguna. Aparte, te da una autonomía, con que tengas 30 kilómetros de autonomía, es un montón. Te permite llegar a algún lugar, cargarla, y para moverte dentro de tu barrio te sobra. Esa es la autonomía de una bici, más o menos 30 kilómetros promedio, no sé, de verdad Sí, que... hay más, hay de menos. Va a depender, es como cuánta agua tengas dentro del tanque de tu casa. Dependiendo del tamaño del tanque, es cuánta autonomía vas a tener. Pero por lo general, 30, 35 kilómetros los dan muchas bicicletas eléctricas. Para acá, Daniel Duso también vuelve a decir que sale más barato por ahí comprar una moto que traer los packs del exterior. No sé a qué se refiere con el tema de los packs. No sé qué... Por ahí puede estar hablando de los costos de pack eléctrico o de los componentes. Como veíamos, qué componentes lleva un auto eléctrico: el motor eléctrico, la batería, el cargador y la electrónica o controladora, como se le dice en la jerga de la bicicleta eléctrica, que hoy tienen un valor alto, sí, es cierto. Pero también, por ejemplo, desde el Ministerio de Transporte también se estaba trabajando en ver de qué manera poder lograr que las personas puedan acceder a algún tipo de crédito o pagar en cuotas algo para poder acceder a la bicicleta eléctrica en estos momentos de necesidad de mucha movilidad personal, de vehículo como es una bicicleta o un monopatín. Bueno, claro, ahí me está diciendo Walter, ahí de Morón, que hay dos empresas, Mercedes y Geely, que se unieron para fabricar motores eléctricos. ¿Eso es de Morón, Walter? No, calculo que no, por los nombres que mencionó. Pero sí, hay en todo el mundo y cada vez está creciendo más, y hay proveedores para la industria automotriz de motores para autos eléctricos. Porque por ahí hay marcas que no se fabrican los motores y los fabrican empresas especializadas en motores eléctricos. Acá hay Carlos Airoldi dice que tiene entendido que hay una reglamentación argentina, en Europa y China, me dice Walter, una reglamentación en Argentina sobre estaciones de carga eléctrica, y ponen unas siglas, o sea, AEA 903. 64722. Sí, exactamente. Exactamente, sí, esa es la reglamentación que comentaba en la presentación. Es un trabajo que en su momento desde ABEA le solicitamos a EA, que consideramos que había que trabajar sobre ese comité, crear ese comité de estudio, y define es el reglamento de cómo deben ser instalados los equipos de carga eléctrica, qué recaudos hay que tener, qué características deben tener esos cargadores y con qué normas deben cumplir. De hecho, nos basamos, me tocó ser parte también del equipo de redacción de esa norma, de ese reglamento, y nos basamos en las normas IEC y EC, principalmente, aunque comparten mucho con las americanas y también con la China. O sea, permite que tanto un cargador de origen europeo, americano, chino, por ejemplo, pueda ser instalado en la República Argentina. Y es un reglamento que, por ejemplo, no hay como tal en el resto de la región. Así que estamos muy orgullosos de haber hecho eso. Y también, como normativa, que veníamos hablando de las bicicletas eléctricas, existe la norma IRAM 60020, que es la norma específica para bicicletas con asistencia eléctrica al pedaleo. O sea, una bicicleta
de por sí ya tiene una norma, que es la norma 40.020, bueno, y le sumamos la 60.020 para que también las características, define tres características principales. Fernando, una es la velocidad final, que no puede ser superior a los 25 kilómetros por hora, o sea, con el sistema de, digamos, con la tracción del motor, ¿no? Por otro lado, que no podés utilizar acelerador, o sea, tiene que ser, vos vas pedaleando, va detectando que vas pedaleando y el motor, a través de la electrónica, de la lógica de control, te va suministrando más potencia. Entonces, y por último, la potencia, que la norma europea era de 250 watts cuando hicimos la norma IRAM 60.020 y la llevamos a 500 watts de potencia. ¿Por qué? Pues por ahí en Buenos Aires, que es todo planito, listo, no hay ningún problema y no hay ninguna necesidad de mayor potencia, pero no hace falta, te vas a Córdoba, te vas a Salta, tenés una pendiente, entonces ahí trabajamos un poquito y le pusimos un toque argentino a la norma que había de Europa. Y eso está bueno porque quiere decir que no solamente hacemos un copiar-pegar, sino que lógicamente copiamos, porque si la rueda ya está inventada, no la inventemos, y vemos cómo la adaptamos a la problemática local, que no es la misma que la americana o la europea. Mariano, mientras nosotros estamos con ustedes y con SMATA, viendo cómo capacitamos a los docentes, a los instructores, a los equipos de conducción de las escuelas técnicas que tienen la orientación automotriz o a los centros de formación profesional o laboral que trabajan en la línea automotriz, te pregunto si ustedes desde la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos tienen algún tipo de charla divulgadora, de divulgación, como para que alguna institución se contacte, por lo menos para meterse en tema. ¿Tienen algo armado en esa línea? Sí, tenemos, a ver, hacemos charlas de difusión desde AVEA, como esta que hoy estamos teniendo con vos, nada más que la hicimos en un formato más de ida y vuelta, pero sí, hay, y la verdad que somos muchos, como decía, ya somos 150 socios, y la comisión directiva es una comisión directiva grande y ampliada porque sumamos más socios y tenemos comisiones y subcomisiones por distintos temas. Y sí, estamos para colaborar y abrir el juego para compartir este conocimiento. Si no es uno, es otro, si no otra, pero siempre hay buena predisposición desde AVEA para dar charlas y de hecho por SMATA, por ejemplo, hemos sido invitados a distintos eventos y hemos dado charlas y en universidades y en escuelas técnicas. Permitime contarte una breve anécdota, ¿sí? Pero es interesantísimo lo que pasa con los más chicos. Esta misma marca de la que hablábamos, pero tenemos buena relación con todas, pero nos había prestado un auto híbrido para ir a una escuela técnica de Junín a darles una charla y de paso mostrarles el vehículo. Entonces primero fuimos a un aula magna donde 4 de nosotros dimos las charlas, intercambiamos preguntas y después fuimos al taller de la escuela donde teníamos el auto para mostrarles el auto. Mientras que íbamos caminando del aula al taller, se acerca una chica que, no sé, debería tener entre 15 y 16 años, y se acercó y me dice, pero entonces este es el auto más peligroso. Uy, no entendía para dónde me estaba llevando. Y le digo, ¿por qué? Y porque tiene las dos componentes de riesgo. Así me dijo la chica de 15, 16 años. ¿Qué dos componentes de riesgo? Y tiene todos los riesgos de un auto de combustión, donde tiene el combustible, donde tiene el motor térmico, y por otro lado tiene todos los riesgos de un auto eléctrico, donde tiene la batería, tiene tensión, se conecta. Bueno, en ese caso no se conecta porque es un híbrido simple, no enchufable. Pero ¿a qué voy con esto? El trabajo con los más jóvenes es de ida y vuelta y siempre tenemos que aprender y están con la mente abierta y realmente el tema de electromovilidad lo quieren, lo toman como propio y quieren ir para adelante con esto. Colaboramos varios de AVEA, por ejemplo, con la UTN Pacheco, la regional Pacheco, en una materia optativa que dieron este año, fue todo virtual, pero sobre electromovilidad. Y cada vez que vamos a una escuela técnica o una universidad, la recepción es buenísima. Por ahí tocó dar charlas, me acuerdo, para unos talleristas de SMATA, y
y al principio estaban todos de brazos cruzados, casi enojados, porque le venía a hablar de que el auto no hacía más run run. Bueno, les había llevado la camioneta eléctrica, después no los podías bajar como chicos de la calecita, con lo cual es un tema que pega y pega lindo. Hay unas últimas preguntas, sí. Mariana, si logramos, hay María Rosales, de 9 de julio, pregunta si la electricidad es monofásica o trifásica. Bien. Puede ser para alimentar los autos, los categoría M, como el utilitario o un sedán, pueden ser de las dos, pueden ser monofásicas, pueden ser trifásicas. Las conexiones, después va a depender del cargador que tengamos y el auto que estemos alimentando, si va a utilizar, ¿qué puede pasar? Puede haber un auto que tome en monofásico y nada más, entonces tener un cargador trifásico no tiene sentido. Bueno, tiene sentido, lo tengo, pero no lo uso en su plenitud. Puede ser trifásico, que lo puedo alimentar con alimentación trifásica, pero solamente tener un cargador disponible monofásico, entonces va a cargar en monofásico, ningún problema. O puede pasar que tenga los dos, conexión en alterna y conexión en continua. Entonces, poder alimentarlo con un cargador monofásico o trifásico, o poder alimentarlo con un cargador de los más grandes, donde directamente lo alimento en continua. En una casa con un cargador monofásico es más que suficiente. Ok, perfecto. Nada, Mariano, es súper interesante, digo, hay como más para investigar, mucho más para trabajar, se me ocurren preguntas alrededor de la formación y lo que debe haber, me imagino, la innovación tecnológica en el sector debe haber sido muy fuerte estos 10 años, desde que se constituyeron a hoy, me imagino. Sí, creció muchísimo y... Pero además me refiero al cambio tecnológico, aún dentro del área, ¿no? El cambio tecnológico creo que lo más disruptivo, porque el auto eléctrico existe en 1880, 90, por ejemplo. Después pasaron ciertas cosas en el mundo y era quizás más negocio sacar petróleo de la tierra y convertirlo un poco, transformarlo un poco y meterlo en los tanques de combustible. Pero quizás lo más significativo, uno es la caída del precio de las baterías, el aumento de sus características, o sea, la mejora de sus características en capacidad, en cuánto duran y en esa densidad energética, que en masa volumen, cada vez en menos espacio y en menos peso estamos almacenando más energía. Y por otro lado, que está totalmente vinculado, es el tema de, digamos, la informática, el machine learning, todo aplicado, y la conectividad aplicada al transporte, donde en el extremo total son los vehículos autónomos nivel 5 y que algunos tenían dudas si iba a llegar la electromovilidad le llegó. Si a esos mismos les decimos que tienen dudas de si va a llegar el auto autónomo, bueno, que se la vayan sacando, porque realmente va a venir. ¿Cuándo? Nada, es una cuestión de tiempo, pero nos vamos a ir adaptando de a poco y es un número ganador la electromovilidad, los vehículos conectados, los autónomos. O sea, la combinatoria que viene es esa justa, la del auto autónomo más la electromovilidad. Y cada vez son más fiables y más seguros y allá vamos. ¿Sabés qué? No me quería olvidar, que no lo hablamos. Un minuto más tengo, Fernando. Sí, dale. Tema buses eléctricos. Datos primero. Después de China, la región del mundo que más buses eléctricos tiene es la sudamericana, la latinoamericana, encabezando Chile y Colombia, donde en Chile ya están en 750 y van a terminar o empezar el año que viene con 1000 buses eléctricos. Colombia debe andar alrededor de 500. Entonces ahí un poco el porqué, porque hay 150.000, 200.000 buses en la región y claramente tenemos menos vías de menos ferrocarril que en Europa y las ciudades están muy distantes unas de otras, entonces necesitamos el medio de transporte. El bus se adapta muy bien a nuestra región. Pero ¿a dónde voy? En Argentina tenemos muchas carroceras que toman los chasis, los motores y los visten, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay una industria que se puede también desarrollar, la de los buses eléctricos fabricados en Argentina. Vos me podés preguntar, o a alguno de los que está viéndonos en este momento, hey, ¿podemos empezar a fabricar mañana? Como poder podemos. Ahora,
todo sistema, todo artefacto, todo producto merece y corresponde que tenga un periodo de prueba, donde se va corrigiendo, donde se va viendo qué tan seguro es, ¿no? Hasta que se va ajustando y llega. Pero lógicamente, si hubiésemos empezado a fabricar hace 4 años, o por lo menos hacer las pruebas, quizás hoy hubiésemos estado con buses eléctricos fabricados en Argentina. No importa, aunque sea que arranquemos por el espejito o un conector, pero que eso sea argentino. Y quizás el mes que viene van a ser 4 piezas más, pero ahí tenemos también una industria que aparte puede ser de exportación. Sí, a mí me parece interesante una cosa que trae Rubén Landívar ahí, que es el tema del litio y cómo darle valor agregado a la explotación. Argentina es un país productor pionero, uno de los más importantes del mundo. Digo, cómo hacer que darle valor agregado al litio construyendo, fabricando baterías en el país y no, como dice el Rubén, por ahí repetir la historia de exportar cuero para después importar carteras. Claro, exactamente, ¿no? También es otro proceso de meterle valor agregado a la cuestión. Y es que eso es complejo. A ver, primero diferenciar lo que es una batería, que está compuesta de muchas pilas, de celdas, de lo que es la fabricación de la celda. Acá en Argentina hay fábricas, hay empresas que fabrican packs de baterías, sean para bicicletas eléctricas, para autitos o para estacionaria, para renovables. En la fabricación de la celda, primero, y otro tema, una celda de litio, una batería de litio, tiene el orden del 4% del carbonato de litio, o sea, el litio es muy poco en masa volumen comparado con el resto de la batería. Pero no obstante, se podrían fabricar acá en la Argentina. Hay que tener mercado y hay que trabajar mucho para que esa inversión, que es grande, se pueda amortizar. Pero seguramente con convenios internacionales y en la región se podría... Seguramente podemos tenerlo a Juan Pablo Zagorodny, que es amigo, hay que decirlo primero, pero fue el primer presidente y actual vicepresidente de ABEA, un poco estamos acá gracias a él, y es un experto en baterías de litio y siempre es un placer escucharlo, así que te lo dejo ahí para que lo invites en alguna oportunidad. El año que viene hacemos una charla con él, vos y Elon Musk, para que nos hable de cómo seguir la lógica de la electromovilidad. Lo vamos a conseguir a Elon Musk para el año que viene. Mariano, te agradezco muchísimo. Nada, queda muchísimo por investigar, por indagar, por transmitir, por esto de divulgar conocimiento. Ya quedamos, por otro lado, de juntarnos para pensar la cuestión de no solo la capacitación y la actualización tecnológica de docentes e instructores, sino también pensar diseños curriculares alrededor de esta nueva lógica de movilidad. Reitero mis agradecimientos para con vos, gracias. Como sabemos, salir en contacto. El año que viene seguramente profundizaremos en alguna línea de electromovilidad. Quiero agradecer muchísimo a todos los que nos están escuchando. Reitero que el miércoles 9, de acá 2 semanas, pero el miércoles 9, no martes, sino el miércoles 9 a las 17 horas, cerramos el año con economía circular y esto. Mariano, muchas gracias de nuevo, gracias a vos y estamos en contacto. A ustedes, Fernando, un abrazo grande y a todo el equipo. Dale, hasta luego.